Muy bien, ahora sí. Cuando hablamos del paso 2 del análisis estructural del libro, hablamos de que vamos a estructurar. Básicamente es eso el paso 2. Ahora, la pregunta que estamos contestando en estas clases es, ¿cómo voy a estructurar? ¿Cómo sé dónde estructurar? ¿Cómo sé dónde debo hacer cambios o qué me va a ayudar a estructurar? Entonces estamos hablando de 3 niveles de estructura. Nivel fundamental, que lo van a ver ahí en el, en el nivel primero el nivel básico, perdón, que está en la página 31. Ahí lo van a ver por a media página más o menos. El nivel básico es aprender a usar estos conectores. Ese es el nivel básico. Aprender a detectar estas claves gramaticales que te van a ayudar a ir estructurando un pasaje. Un pasaje o un libro. O sea, el mismo principio que usó, por ejemplo, Wendy para estructurar Primera de Juan 4:1 es exactamente lo mismo para estructurar todo un libro, todo un evangelio, toda una carta. Bien, luego hay un nivel fundamental. Ahí vamos a algo que quiero enseñarles hoy, cómo aprender a observar algunos cambios, algunas transiciones que se dan en los libros. Y por último, quizás el otro nivel, bueno, el último, donde pues vamos a ir aprendiendo todavía a estructurar más grande cada vez más un libro. Pero bueno, no quiero confundir. Básicamente lo que yo quiero que sepan es que estamos aprendiendo niveles de cómo estructurar. Entonces, nivel básico, estamos hablando de palabras, frases y algunas pequeñas oraciones, algunos textos. Entonces, cuando hablamos de estructurar, hermanos, algo básico es que ustedes aprendan a identificar esas palabras clave, tal como lo hizo Wendy, como lo están haciendo los demás. Bien, a eso me refiero palabras clave. El consejo práctico ahí es, sácale una copia a ese recuadrito, recórtalo, mételo en tu Biblia y vamos, practícalo en tu devocional. Cuando de pronto lees un minutito, hermano, no tienes que dedicar mucho. Con una palabra gramatical que empiecen a identificar, ya es ganancia, ya es ganancia. Poquito a poquito, no memoricen, practiquen. Eso los va a hacer que lo van a dominar. Bien. Entonces, quiero ir a otro nivel. Denme un segundito. A otro nivel de estructura que yo creo que no es que no tenga nada que ver, todo lo contrario. Si vas a aprender a identificar estas claves gramaticales, entonces te va a ayudar a poder identificar algunos párrafos que se dan en la Biblia. Bien, así que quiero que por favor, quiero que este ejercicio lo hice con alguno de ustedes, pero si no, lo vamos a hacer una vez más y con más calma el día de hoy. Vamos al Evangelio de Marcos, por favor, capítulo, a ver, yo les digo. Capítulo 8, por favor. Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículo 22 al 26. Ahora, quiero, ¿qué les voy a enseñar acá? Así como hicieron ustedes, que agarraron un versículo y en un versículo vieron que hay claves gramaticales, se dieron cuenta, un solo versículo, había dos. Lo que yo quiero que ahora ustedes observen es cómo conectar párrafos. Ya no un versículo nada más con otro versículo, sino un paquete, vamos, de 4 o 5 versículos con otros 4 o 5 versículos. A eso les llamamos párrafos. Y vamos a aprender cómo identificar estos párrafos. Bien, con las claves gramaticales. Ese es el nivel que les llamo yo nivel fundamental de párrafos, unidad de pensamientos. Bueno, pues vamos a ir a Marcos 8, 22 al 26. Hermana Nelly, ¿nos puede usted apoyar leyéndolo, por favor? Sí. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido,
y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Muy bien. Entonces, hermana Nelly, si por algún motivo a usted en algún momento alguien le pregunta, oye, leí este pasaje, de qué trata? ¿Qué podría usted comentar? Lo que usted pudo observar hoy. Pues es cuando el Señor Jesús Ujú, dice que sanó a un ciego, ¿no? ujú, Pero ahí explica cómo se lo trajeron, tomaron de la mano del ciego y lo sacó de la aldea. Y él mirando, dice que veía a los hombres como árboles, pero después lo ujú, volvió a tocar y fue restablecido de su vista. ujú. Ujú. Ok. Si usted pudiera sacar una enseñanza de este pasaje, ¿cuál sería? Mm, Del pasaje, Ujú. nada más de este pasaje, Sí, 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 sí. pues nos habla de un milagro que hizo Jesús, ¿no? De cómo Ujú. sanó a una persona enferma. Ok, muy bien. Ujú. Ok. Erika, ¿qué nos dices? La misma pregunta que observaste, ¿qué crees que le enseñarías a alguien usando este pasaje? ¿De qué hablarías? Pues yo hablaría de la compasión de Jesús hacia las personas, en este caso el ciego, Ujú, que le pues, devolvió la vista, de la compasión de Jesús y también de su bondad. ujú. Sí, eso podría sacar, hermano. No, no sé. Muy bien, está muy bien, está muy bien. Muy bien. Lore. Sí. mm, ¿Qué podría yo sacar del De texto? ajá, ¿qué enseñanza podrías dar? Creo que tú dabas clase a los niños, ¿verdad? Sí, Ok, muy bien. Imagina que vas a dar una clase a los niños el domingo, ¿no? ¿Qué les ajá. enseñarías? Y te tocó leer este párrafo. Pues tal vez que Dios usaba también elementos, por ejemplo, en este caso, la saliva. Mm, Ajá, o sea, sí tiene poder para sanar solamente cuando, con palabra, pero también, este, usaba elementos. wow, Por ejemplo, en este caso, la saliva, o sea, como para que fuera visto por las personas, yo creo, ¿no? wow. No sé. ¿Te gustaría ir a su consultorio de Jesús? Ándale. Y vayas a una consulta, ¿no? Y te dice, permíteme, y escupa sobre tus ojos. Algo así. Wow, ¿no? Está fuerte. Interesante. Gracias, Lore. Mi hermana Guille, ¿qué enseñaría usted? Pues aquí, viendo en este pasaje, pues yo diría que la compasión de Jesús que tenía hacia la gente, porque en las clases pasadas aprendimos que Jesús vino con el propósito de predicar el evangelio, Ujú, y, pero también él tenía compasión de la gente. mm, interesante. Entonces, Entonces, usted predicaría sobre la compasión, igual que Erika. ah, Igual que Erika. Y Lore se va por los elementos. La hermana Nelly se va por pues el milagro en sí, ¿no? El milagro que sucede, creo que algo así. Angélica, lo mismo. Es que aquí tengo un apunte en mi Biblia y no sé de dónde lo apunté, no sé por qué lo apunté, pero, y precisamente de esta parte de Marcos 8, versículo 22 al 26,
No sé si usted nos dijo esto, pastor, o quién lo dijo, pero lo apunté en mi Biblia. Y Ok, dice que a ver, tantito. Ok, muy bien. Creo que en algún momento he hablado de esto. No me, no es me trampa, gustaría, lo apunté en mi sí, Biblia. muy bien. No me gustaría que por ahora menciones el apunte, Ujú. sino si tú olvida el apunte ahora. Si tú tuvieras que explicar este pasaje, ¿de qué hablarías? Omite el apunte por ahora. Ajá. Am, pues sí hablaría del milagro que hizo Jesús, Ujú, en sí del milagro, ok, que le devolvió la vista a un ciego. muy bien, muy bien. Y parece obvio, ¿no? Porque pues eso es lo que narra. Sí. Narra un milagro de alguien sanando a un ciego. Entonces no Ujú. tenemos que ir muy lejos y no tenemos que ser muy estudiosos para darnos cuenta que narra un milagro que Jesús está haciendo con un hombre ciego y la manera en que lo está haciendo que llama la atención. No sé si a algunos de ustedes les ha llamado la atención por qué Jesús hizo esto, ¿no? Porque en otras ocasiones Jesús decía una palabra, por ejemplo, a los otros ciegos les decía, mira y miraban. Levántate y se levantaban, resucita y resucitaban, ¿no? O sea, por qué Jesús lo va a hacer por tres etapas, ¿no? Tres tiempos, ¿no? Primero, le toma la mano, a ver, que le toma la mano al ciego y lo saca fuera de la aldea. Ese es el primer proceso, ¿no? Y ya le va a escupir. Wow. Ya le pone las manos encima y le pregunta si está viendo algo. Versículo 24, él ya dice que está viendo algo así como árboles. Bueno, luego otra vez puso las manos sobre sus ojos y ahora sí le va a hacer que ya mire. Y finalmente ya miró. Pero interesante, como que va por etapas. Jesús pudo haberlo dicho sin necesidad de salir de la aldea. eh, Todo este proceso simplemente lo hubiera dicho sana y sanaría. Imagínense cuántos milagros no ha hecho ya Jesús para llegar al capítulo 8, ¿no? De Marcos, y son cientos de milagros, ¿y por qué no lo hacía aquí? No les ha llamado tantito la atención. O sea, ya, o sea, miren, para esta altura, ¿se acuerdan de las predicaciones que he dado los domingos? O sea, cómo ha sanado y de todo, demoniados y todas las gentes que se la amontonan a Jesús desde la noche hasta de la mañana hasta la noche, todo ya hizo. Y de pronto llega este ciego y lo va a hacer por etapas. Por cierto, es el único milagro de Jesús que se va a narrar que hizo por etapas. De ahí no vas a encontrar otro ejemplo así. ¿Qué creen que está sucediendo aquí? Ahora, estamos de acuerdo todos. ¿Qué está narrando? La sanación de un milagro, perdón, la sanación de un ciego, el milagro de Jesús. Muy bien. Entonces, eso estamos de acuerdo todos. La pregunta es, hay muchas cositas acá. Uno, ¿por qué en etapas? Dos, ah, ¿cuál es el punto de este pasaje? O sea, realmente Marcos me quiere hablar de su compasión de Jesús, o me quiere hablar vean lo poderoso para hacer milagros, o que Jesús se daba el lujo de sanar por etapas, este, o, o quería que aprendiera cómo la saliva tenía poder. ¿Qué piensas? Primero, a ver, ¿qué más? Sandrita, ¿qué piensas? Ayúdanos, Sandrita, por favor. Pues, híjole, no sé, como que, pues le quería enseñar algo a esta persona ciega, no sé, bueno, no sé qué, que viera el poder de Dios o no, bueno, eso pienso. Ok, ok. Que vieran el poder de Dios. Muy bien. Oye, vayan rápido a su material. Voy a recordarles algo. Perdonen que yo no me guío del todo como va en el material, pero quiero mostrarles algo antes de llevarlos a este pasaje. Página 33. Ojean rapidito su material.
tomará unos segundos nada más. Y van a ver que ahí dice pasos para analizar la estructura de un libro. Yo sé que ya están cansados de pasos, entonces omitan ese título de pasos para analizar la estructura de un libro. Solamente tómelo como consejo. Si quieres, ponle arriba, tacha pasos y póngale consejos, porque no son pasos en realidad. Antes que piensen que la vida se trata de pasos y se quieran suicidar de tantos pasos, ¿no? Entonces, consejos para analizar la estructura de un libro. Hay 3 consejos. ¿Ok? 3 consejos. Número 1, están en negrita. Identifica las transiciones que indican el movimiento de una sección a otra. Y te da llevas una lista de esas transiciones. Todo lo que viene en abajo son cosas que tienes que tomar en cuenta para identificar transiciones que indican un movimiento. Es decir, cuando el autor viene narrando algo y luego va a cambiar de tema, y va a cambiar otro tema y te va a cambiar otro tema. Por ejemplo, si tú ves en tu Biblia en Marcos, después de que narra lo del cómo Jesús sana a este ciego de Betsaida, luego habla de la confesión de Pedro. ¿Se dan cuenta? Tiene un título tu Biblia ahí, lo de Pedro. Entonces habla otra cosa. Esas son transiciones. Y lo que te estoy tratando de enseñar aquí es que ustedes puedan identificar esas transiciones para que se puedan dar cuenta qué es lo que quiere comunicar el autor. Entonces, el primer consejo es identifica transiciones. Página 34, hay un número 2 en negrita en su material. Dice, usa las transiciones para dividir el libro en secciones o subsesiones. Y ahí pueden ver los ejemplos de una subsesión o ejemplo de una sesión. No me voy a meter en detalle, no me interesa ahora que revisemos todo esto. Solo estoy recordando los consejos. Identifica sesiones de un libro. Ya que los identificas, divide ese libro según esas sesiones. Y número 3, busca pistas. Número 3 está a la parte baja de la página 34. Busca pistas que indican lo que el autor quiere comunicar en cada sesión. Busca pistas. ¿Qué es lo que quiere comunicar? Entonces, en pocas palabras, cuando leemos Marcos 8, 22 al 26, estamos en una sección. Estamos en una sección. Bien. Estamos en un párrafo, vamos. Pero lo que yo intento es que ustedes puedan identificar qué es lo que acaba de suceder aquí o qué es lo que está haciendo Marcos, porque si no, no vamos a entender qué es lo que nos quiso comunicar. De ahí la importancia de este consejo de la página 33. Identifica las transiciones que indican el movimiento de una sección a otra. Entonces, ¿cómo se hace eso? Dirían, ¿no? En la práctica. Entonces, otra vez, vuelvan a su Biblia y por favor, Wendy, ¿cómo empieza el versículo 22? A ver si están. Vino luego a Betsaida. Muy bien. Cuando tú lees eso, Wendy, cuando dice vino luego a Betsaida, ¿qué comunica esa frasecita? Lugar y tiempo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué cosas debes poner atención si te está diciendo vino luego? Porque es una frase que está indicándote algo. Yo sé que no es una clave gramatical como ya lo aprendimos, exactamente un sino, un porqué. Pero, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas vino luego a Betsaida? ¿Qué preguntas tú te podrías hacer ahí? Está apagado tu micrófono. Creo que eso, a ver. Sí. Bueno, esperamos tantito. Creo que ya. A ver. Wendy. Te estamos escuchando. Bueno, ok, ni modo, el internet no ayuda. Hermana Guille. Pastor. A ver.
Hola, Que hola, viene hola. de otro lugar. Muy bien. Que viene de otro lugar. Vino luego a Bethsaida. Significa que viene de otro lugar. Ahora, ¿de dónde viene? Vamos todos. Muy bien. Muy buena observación. Gracias, Wendy. Vino luego a Bethsaida. Es como decir, estaba en tal lugar y luego vino aquí. ¿Sí me explico? ¿Dónde vino? ¿De dónde viene? Porque dice, vino luego a Bethsaida. Entonces, ¿de dónde viene? Porque no, la historia no inicia, érase una vez en Bethsaida, ¿no? No dice así, o cierto día en Bethsaida. No, dice, vino luego a Bethsaida. Ustedes, como están aprendiendo a identificar párrafos, es lo que yo decía, identifica transiciones. Esa es una transición. Vino luego a Bethsaida. Te está conectando, es como un vagón de un tren. Este vagón te está diciendo del versículo 22 al 26, está conectado por un vagón. Viene ahí a lo que le antecede. ¿Cómo lo sé? Vino luego a Bethsaida. Si él no hubiera empezado así, si hubiera dicho cierto día en Bethsaida, bueno, ya me está diciendo que está empezando, me va a contar una historia. Pero no, aquí no me está empezando a contar la historia. Está narrando ya parte de una historia. ¿Y cómo lo sé? Porque dice, vino luego a Bethsaida. Es como cuando me están platicando. Primero fui al mercado y luego fui a Aurrerá. Y de Aurrerá fui a hacer mis pagos y ya finalmente me vine. Cuando alguien te está contando eso, tú te das cuenta que cuando te dice, y luego fui a Aurrerá, es porque seguro ya fue a otro lugar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le llamo, identifica las transiciones. Y aquí es una transición. Vino luego a Bethsaida. ¿De dónde vino? Ahora váyanse un poquito para atrás y dígame de dónde vino. Si no lugar, o al menos con quién, pero ¿de dónde viene Jesús? ¿Alguien? Revisen su Biblia, unos versículos atrás. De Tiro y de Sidón, ¿Qué versículo está, Angie? en el 24, del 7:24 de Marcos. 7:24. Fui muy atrás. Sí, te emocionaste mucho. Ya vi así, no, así, En, creo que sí me fui muy ¿Alguien? atrás, olvídelo. en el 8:10, hermano. 8:10. A ver, ¿qué dice 8:10? 8:10. Hermano, Luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Ok, otra vez, por favor, otra vez. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Ok, ahora, según los títulos de su Biblia, hermana, ¿qué sucedió en Dalmanuta? Según sus títulos, nada más. ¿Qué dice en su Biblia? Bueno, ahí fue la alimentación de los, de la multitud. No, todavía no. Ah, no, sí es cierto. Y luego entrando, Dice, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Luego, sí, ¿qué narra Marco? ¿Qué sigue viene inmediatamente? lo de los fariseos, donde le demandan una señal Muy bien. para tentarle. Muy bien. Y luego, versículo 14, ¿de qué narra? Em, ¿Qué dice el título? la levadura de los fariseos. Muy bien, por ahora lo dejamos ahí, la levadura de los fariseos. Y luego llegamos así al versículo 22, vino luego a Bethsaida. ¿Sí lo que están captando? Lo está conectando. Vino luego. Entonces, el versículo 22 nos lleva al versículo 10 del capítulo 8. Pero el versículo 10 dice, y luego entrando en la barca. ¿Qué significa y luego? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa frase y luego? ¿Qué es? Luego. Es una que estamos aprendiendo hoy. ¿Qué es? Es una Es una transición. transición. Porque la palabra y es un conector, está conectando. Y luego entrando en la barca con sus discípulos y ya vino a la región de Dalmanuta. Dalmanuta, entonces estuvo en Dalmanuta y va a suceder algo, a rato lo vamos a estudiar y luego va a llegar a Bethsaida y va a suceder algo. Muy bien. ¿De dónde estaba Jesús o qué sucedió antes de entrar a Dalmanuta?
Váyanse un poquito atrás. ¿Qué sucedió? La alimentación La de los 4,000. alimentación de los 4,000. Ahora, ¿cómo empieza el 8.1? ¿Cómo empieza? En aquellos días, Ajá, lea este versículo 1. como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Muy bien. ¿Vieron la diferencia? En aquellos días, como había, es como cuando, a ver, reúnanse, les voy a platicar mi historia, ¿no? Ay, mis días, ¿no? Esos viejos tiempos, ¿no? No sé cómo cuentan la historia, pero en fin, en aquellos días, así empieza Marcos, en aquellos días. Es muy diferente. Y luego entrando en una barca, es muy diferente. Vino luego a Bethsaida, porque es parte de algo que él va contando. ¿Están todos conmigo, hermanos? ¿Me están captando por qué? ¿Cómo ya llegué a Marcos 8.1? ¿Qué nos llevó a Marcos 8.1, hermana Efa? Hermana Efa, ¿sí están por ahí? Hola, hola. Sí, pues para conectarnos con lo de vino luego a Bethsaida. Ujú. Eso, muy bien. Entonces ya llegamos a Marcos 8.1. Y ahora sí, vamos a ver la historia. ¿Qué le sucede y qué sucedió? En poquitas palabras, a ver, Erika, ¿quieres leer, por favor, Marcos 8.1 al 10? Sí, hermano. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Ujú. Tenían también unos pocos pececillos, los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Eran los que comieron, como 4,000, y los despidió. Luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Muy bien, vamos a una pausa ahí. Erika, si tú estuvieras ahí sentado, eres parte del que comió un pescado asadito ahí y un pan que Jesús ya lo multiplicó y solo viste que eran unos cuantos al principio y wow, hasta sobraron ahora 7 canastas. Y es más, te dieron una canasta para que ayudaras a recoger ahí porque había tanto que sobró. ¿Qué te sentirías? ¿Qué imagen te llevarías de Jesús? Que tú fuiste uno de los que comiste eso. Así, vamos. Imagínate, ponte en su lugar de ellos. Pues Jesús, yo diría, realmente es el Hijo de Dios y una persona sumamente generosa y hace milagros. Milagros porque sería para uno humanamente imposible que eso se multiplicase para tanta gente. ¿Estarías Sorprendida, admirada? sorprendida, hermano. Sorprendida, muy bien. Admirada, sorprendida. Muy bien, no, literal vamos a estar con boca abierta, no puede creer, estoy comiendo un pescado y un pan que no existía hace un minuto y ahora lo estoy comiendo, ¿no? O sea, Sí. lo que yo quiero que ustedes vean es que no puedes comer lo que Jesús acaba de darte sin que estés admirado de eso. No lo puedes pasar por alto. Debió ser usado un impacto eso. Wow, estoy comiendo un pan que no existía hace un ratito, ¿no? Bueno. Sí. Y luego entrando en una barca, dice Marcos, porque está conectando estas historias. Aquí viene el vagón, el segundo vagón del tren. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Eso es lo que yo les estoy enseñando en este paso.
Identifica las transiciones que indican el movimiento de una sección a otra. Eso es lo que estamos en la página 33, el primer consejo. Identifica las transiciones que indican el movimiento de una sección a otra, porque el autor te lo está diciendo. Y luego, entrando en la barca, está conectando lo que va a decir con lo que acaba de decir. Él no termina todavía lo que te quiere contar. Sigue con lo demás. ¿Qué sucedió después de Dalmanuta Lore? Ahora sí, versículo 11 y 13, por favor. 11 11 al dice, 13. vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Ahí hay otra, ¿qué? Versículo 13 es otra, ¿qué? Otra Transición. transición. Y dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera, el otro extremo del mar. Muy bien. ¿Qué le estaban pidiendo según el versículo 11, Lore, a Jesús? ¿Qué estaban pidiendo los fariseos? Una señal del cielo. Una señal del cielo. A ver, danos una señal. Ahora, tengo que explicar eso rápido. Es como lo que decía Erika. Pues voy a creer realmente que Él es el Hijo de Dios, porque nadie más podría hacer eso. Ahora, los fariseos, en todo el contexto de la carta, del libro, ellos no querían creer que Jesús era el Hijo de Dios. De ahí que ellos van a pedir, danos una señal del cielo. ¿Te parece lógica esta pregunta, Lore? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué no? ¿Qué le ves de raro a esta pregunta que le dijeron? Danos una señal del cielo. En pocas palabras, demuéstranos que eres el Hijo de Dios con una señal del cielo. ¿No se te hace raro esa petición? Pues sí, porque ya había pasado la multiplicación de los Eso, panes. la señal ya se había dada. Y eso es justo lo que acaba de hacer Jesús. Acaba de darle de comer ¿a cuántos? Como 4,000. O sea, ahora sí que en tus narices, en tus ojos, acaba de suceder la señal y llegan los líderes religiosos y le dicen, danos una señal del cielo para que vamos a creer en ti. Pero Marcos aclara, lo hacían para tentarle, porque no querían creer, acaban de ver la señal y no lo están viendo. Ahora, gimiendo en su espíritu, dice el versículo 12, Jesús les dice, ¿por qué pide señal esta generación? Wow, es sorprendente. Bueno, no se les va a dar la señal a esta generación. Es como decir, vamos, aunque lo hacemos, no lo ven. No lo van a reconocer. Y eso, vean lo que está haciendo Marcos. Nos habla de un milagro de Jesús para demostrar que Él es el Hijo de Dios. Y luego narra cómo se va a Dalmanuta y nos narra que ahí en Dalmanuta los fariseos le van a pedir una señal, justo lo que acaba de hacer. Y luego Marcos no termina ahí la historia. Dice que volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Como acabamos de ver, los fariseos, por más que estaba sucediendo una señal en sus ojos, ¿qué estaba pasando con ellos? ¿Qué pasa, Lore? ¿Qué sucedía con los fariseos? ¿Lo veían o no lo miraban? No lo veían. No lo veían. Están cegados. No lo ven. Y así se van a quedar ciegos. No lo ven. Muy bien. Mantente con eso, Lore. ¿Sale? Con la ceguera de los fariseos. No lo olvides, por favor. Versículo 14. Sandra, por favor. 14 al 21. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis?
¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? A ver, ok, interesante, interesante. ¿Qué está haciendo Jesús acá? Vamos de regreso al 14. Bueno, ya Jesús deja a los fariseos. Danos una señal. Por más que lo está haciendo, no lo ven. Y se vuelve a entrar a la barca y se va a la otra ribera. Y mientras se iban a la otra ribera, ese es lo que dice el versículo 14, habían olvidado de traer pan. ¿Ok? No agarraron ni un pan de los 7 canastos que sobraron ahí, no agarraron ni un pan los discípulos, y no tenían sino un pan consigo, ¿no? En la barca mientras van. Y Jesús les va a decir, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, ¿no? Y y ellos discutían entre sí, los discípulos, es porque no trajimos pan. O sea, su conclusión de ellos es, mira, o sea, él dice, guardad la levadura de Herodes, guardad la levadura de los fariseos. Y se empezaron a codiar entre ellos. Y su conclusión lógica es, nos acaba de decir eso porque no trajimos pan. Ya se dio cuenta que solo trajimos un pan. ¿Entienden el punto, hermanos? ¿Qué está sucediendo acá? Y Jesús se da cuenta de eso, versículo 17, perdón, y les dice, ¿qué discuten? Porque no, están discutiendo que no trajeron pan. No están entendiendo, no están comprendiendo, aún tienen el corazón endurecido. 18, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, no recuerdan, y les recuerda las dos escenas, cuando le dio de comer a 5,000 y cuando le dio de comer a 4,000. Pregunto, Sandra, ¿a qué crees que se refería cuando dijo guardaos de la levadura de los fariseos? Si no se refería al pan, ¿a qué se refería? Se refería a la ceguera que tenían al no ver, como, bueno, ahí les demandaba una señal y pues ellos veían, pero no veían. Muy bien, muy bien. Le acabas de dar al clavo, muy bien. Se está refiriendo, no actúen como los fariseos, que son unos ciegos, están pidiendo señal y se los acabo de dar. Ustedes piensan que yo estoy preocupado porque no trajeron pan, pues no recuerdan que le di de comer a 5,000, le di de comer a 4,000, y de verdad cree que tengo problema en darle de comer a 12. ¿Entienden la lógica de Jesús? Entonces, por eso Jesús le va a decir, guárdense de la levadura del fariseo. Ahora menciona también a Herodes, porque Herodes estaba igual, igual de ciego. Entonces, ¿qué es lo que estamos captando hasta aquí? Versículo 11 al 12, Marcos nos narra la cegadura de quién, Lore. De los fariseos. Muy bien. Y del 14 al 20, ¿de quién cegadura está hablando Sandra? De los discípulos. Muy bien, de los discípulos. Jesús les dice, cuídense la levadura, y les está exhortando. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, no responden. Vamos, se están contagiando de la levadura de los fariseos, de la ceguera de los fariseos y de Herodes. Angie, versículo 22 al 26. ¿Lo leo? Sí, por favor. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan.
Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y le envió a su casa, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Ah, interesante. Pregunto, Anchi. Versículo 11 al 13. ¿De quién ceguera habló? Marcos. La ceguera de los fariseos, Muy bien. Del 14 al 21. de los discípulos. Ceguera. Y del 22 al 26. Pues de la persona que estaba ciega, Ciega. literal ciega, pues no veía Muy bien. Hermana físicamente. Nelly, ¿qué cree que está haciendo Jesús aquí? Pues les está explicando a sus discípulos porque no le creían. Ajá. Entonces tal vez por eso no hizo el milagro como lo hacía inmediatamente. A ver. Ok, muy bien. No se vayan tan lejos. No tienen que adivinar. La palabra clave que estamos usando es ceguera. Ceguera. Ceguera en discípulos, ceguera en los fariseos, y ahora está ante un ciego, ahora sí físicamente. ¿A quién cree que representa este ciego? Pues a los anteriores ¿Cuáles serían? serían a los fariseos y a los discípulos. Estamos parados ante un pasaje donde Jesús va a usar a un ciego físico para decirles, vean lo que están haciendo ustedes. Están parados, Jesús va a usar la vida real para demostrar la ceguera de los fariseos y la ceguera de sus discípulos. Y les va a decir que su ceguera es como la de ese hombre. Ahora dirás, oye, pastor, como que estás emocionando mucho. No creo que ese sea el punto de Marcos, que esté usando este hombre para demostrar la ceguera de los fariseos y la ceguera de los discípulos. Ahora, ¿cómo lo sé? Versículo 26, hermana Nelly, ¿qué dice el versículo 26 después de que sanó este hombre? Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Usted se ha preguntado por qué Jesús le dijo a este hombre, no le digas a nadie lo que acaba de suceder? No debería ser al revés. Vamos, comunícalo para que se haga famoso Jesús. ¿Por qué cree que le dice no digas nada? Porque los fariseos le estaban pidiendo una señal, ¿no? Ok, pero pensando en Para el ciego. tentarlo. Ok, pero en este ciego, vamos, yo soy el ciego. Me acaba de sanar Jesús y me dice Jesús, no se lo digas a nadie en Saúl. ¿Por qué no quiere Jesús que yo se lo diga a alguien? Que no se lo diga a nadie. ¿Que no quiere que lo busquen solo por sus milagros? Puede ser, vamos a descubrir. Versículo 22 al 30, Avendaño, por favor, si nos escuchas, hermano. Pepe, 27 al 30. 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no le dijesen esto de él a ninguno. A ver. ¿No te suena parecido el versículo 30 con el 26? ¿Qué le dijo al ciego? No le entres digas en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Ahora, ¿qué le dijo a sus discípulos? El versículo 30. Que no le dijesen esto de él a ninguno. ¿Crees que sea casualidad, hermano? No. ¿Coincidencia? Los cosmos se unieron, las estrellas estaban ahí obrando y pura casualidad salió esto. ¿Qué crees que está sucediendo, Pepe? Les está recalcando de su ceguera.
Es como cuando les explicó la parábola del sembrador, ahora se lo está explicando con manzanitas y naranjitas. Saben, hermanos, le está diciendo a sus discípulos, no hablen nada porque ustedes están ciegos todavía. Todavía están ciegos, no están viendo claro ustedes. El domingo estaba comiendo y llegó un familiar a unos 10 metros, cuando mucho, un primo, y vino a saludar y yo le dije, primo, buenas tardes, ¿no? Lo saludé confiado y escuché que le dijo, estaba ahí su familiar, le dijo, ¿quién es? ¿No? Me extrañó, estaba a 10 metros y lo conozco de años. O dijo, ahora sí se pasó. Dije, y ¿qué pasó? Le digo, y me dice su familiar, es que ya no ve. Y dices, disculpa, no te reconozco, es que solo veo una mancha oscura. Entonces ya me acerco un poco más, es diabético. Y dice, eres Saúl. Ya, cambió, ya me reconoció. Lo que está haciendo Jesús, hermanos, Marcos, mejor dicho, Marcos, porque él está narrando esto, narra el milagro de Jesús, que es evidente para todos, pero luego nos muestra cómo los fariseos están ciegos, por más que hace milagros, Jesús no ven que él es el Hijo de Dios. Y luego muestra a los discípulos cómo están ciegos también ellos, no ven, se están manchando con la levadura de los fariseos. Y luego llegamos ante un ciego y le dice que le toca, le escupe, le dice, ¿qué ves? Pues veo hombres como árboles, pero los veo que andan. No está viendo claramente. Está viendo borroso. Y así que le dice, mira, ve al aldea, pues no digas nada. No estás listo para dar información correcta. Y luego llega con Pedro, con sus discípulos otra vez, y les dice, le hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y fulano tal, fulano de tal. Y luego les dirá, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pues, y Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Tenía razón Pedro o no? ¿Sí o no? Ahora, noten la respuesta de Jesús. No le dijo, bravo, dame una P, no, dame una E, dame una E, D, dame una R, dame una O. ¿Qué dice? Pedro, otra vez, Pedro, otra vez, Pedro. No dice eso. ¿Qué les va a decir? No le digan de esto a nadie. ¿Todavía no me creen? Hermana Guille, ¿qué sucede? Versículo 31 en adelante, por favor. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces, a ver, Pedro pausa. ¿Qué les decía claramente, hermana, según el 31? Que el Hijo del Hombre muy bien. Es necesario, dice al Hijo del Hombre, padecer mucho. Mucho, muy bien. Primer punto, es necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho. ¿Qué más era necesario? Y ser desechado por los ancianos. Muy bien, ser desechado por los ancianos. ¿Qué más era necesario? Por los principales sacerdotes. ¿Qué pasaría? A ver, pausa. ¿Qué pasaría con los principales sacerdotes? También sería desechado por los principales sacerdotes. ¿Y ser desechado por quiénes más, hermana? Por los escribas. A tal grado que ¿qué iba a suceder? Iba a ser muerto. Ajá. Y resucitar después de 3 días. Esto les decía ¿qué? Claramente. Versículo 32. ¿Y qué hizo Pedro? Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué le dijo? Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. A ver, ¿qué cree usted que le haya dicho Pedro a Jesús? Cuando dice intentó reconvenirle, o sea, lo quiso corregir. Lo quiso poner, que Jesús entrara en razón. ¿Qué cree que le quiso decir Pedro? Pues que no,
Pues dice, 31. que a lo mejor no era necesario que tenía que morir y resucitar. Eso. Me acuerdo mucho una vez, el pastor David Correa, el que nos da el diplomado, una vez escuché de este versículo, él dijo en una conferencia de los jóvenes, él dijo, Pedro no es tonto, ¿no? Dice, su lógica es muy sencilla. A ver, a Jesús le va a pasar esto, dice que es necesario que le pase esto, y si a Jesús le va a pasar esto, yo soy discípulo de Jesús, por tanto a mí también me va a pasar. No. Un momento, ¿no? Y va a llamar a Jesús, le va a decir, Jesús, no es necesario. No es necesario padecer mucho. Jesús, no es necesario ser desechado por los ancianos. No es necesario ser desechado por los principales sacerdotes. No es necesario ser desechado por los escribas. No es necesario pasar la muerte y no es necesario que resucites. Eso es lo que significa la palabra que comenzó a reconvenirle, a corregirlo, a entrar en razón. Ahora, la respuesta de Jesús a Pedro es, quítate delante de mí, Satanás. Y aquí viene lo hermoso de esto, hermanos. ¿Quién fue el que dijo que quién era Jesús? Pedro. ¿Y quién trató de corregir a Jesús cuando dijo claramente a qué había venido Jesús? Pedro. ¿Estaba viendo claramente quién era Jesús, Pedro, o no estaba viendo claramente quién era Jesús? Estaba ciego. Estaba ciego igual. Estaba viendo borroso. Estaba borroso. O sea, sí veía en parte, como el ciego de Betsaida, pero miraba como hombres, como árboles. Disculpe por el ruido de los elotes que despierte nuestro antojo. Pedro y sus discípulos estaban medio ciegos. Estaban viendo borrosos, no veían claramente. ¿Cómo lo sabemos? Tenían razón en decir, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Le habían atinado. Dijo esta Erika ese rato, con este milagro yo diría que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es lo que ya dijo Pedro. Tú eres el Cristo. Ya nos dimos cuenta, tú eres el Hijo de Dios. Pero inmediatamente Cristo les va a decir, pues es necesario que el Hijo del Hombre padezca esto. Y ellos dijeron, no es necesario. No. Por las razones que sea, tal vez decían, bueno, si le pasa eso, también nos va a pasar a nosotros. O por las razones que sean, pero quisieron corregirlo. Hermanos, Marcos nos está mostrando cómo su pueblo puede estar ciego y ver borroso de qué trata, de quién es Jesús. Ahora, versículo 34. ¿Quién no ha leído? Hermana Efa, por favor, ¿qué dice? Hasta el 38. O 34 y 35 nada más, por favor. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Miren, les voy a decir algo, gracias hermana. Versículo 31 y 32, 33. Hermanos, ahí es cuando Jesús es como cuando le está poniendo saliva a los ojos de los discípulos y medio están viendo, pero ven borroso. Pero ya al versículo 34 y 35, donde acaba de leer hermana Efa, llamó a la gente, llama a sus discípulos y les dijo, ¿alguno quiere venir en pos de mí? Sí, niegas a sí mismo. No. ¿Entendieron el punto? O sea, ¿quieres venir detrás de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué? Porque el que quiera salvar su vida la va a perder, el que pierda la vida por causa de mí y del evangelio se va a salvar. Ahí vieron claramente. Ahí sus ojos fueron abiertos. Lore, entonces, ¿cuál crees que es el tema de toda esta historia? ¿Cuál es el problema que atiende?
¿Cómo? ¿Cuál es el problema que se atendió entonces en todos esos versículos? ¿De qué vino tratando? Una sola palabra. De la ceguera espiritual. Ceguera. Muy bien. Ceguera. Entonces, si tú darías una clase a los niños, ¿de qué les hablarías si vas a hablar del versículo 22 al 26? ¿Cuál sería tu tema? Ajá. Lo que acabas de decir. ¿Cuál sería? La ceguera. Ceguera. Porque de eso trata el pasaje. Ujú. Ahora, lo demás, puedo meter la compasión de Jesús, como decían los demás, o la saliva, pues pueden ponerlo, pero son cosas secundarias. Ese no es el punto. El punto es la ceguera. La ceguera. ¿Hay compasión de Jesús aquí? Sí, lo hay, definitivamente. ¿Lo usaría como pasaje para hablar de la compasión? Tal vez sí, pero tal vez buscaría otros que sea más obvio la compasión. Pero sí está aquí, sí está. De hecho, lo dice al principio, cuando da de comer a la gente, tuvo compasión de ellas. Sí menciona la palabra compasión. Entonces sí lo usaría para hablar de la compasión, pero yo usaría este pasaje para hablar de la ceguera espiritual. Hermanos, ya voy cerrando, tenemos para aplicar. Ahora sí. ¿No creen que nos puede pasar lo mismo en la vida cristiana? Que podemos tener una visión borrosa de la vida cristiana. ¿Qué piensas, Angélica? Sí, pienso que sí, a veces creo que pues es como que superficial lo que hacemos. Tal vez leemos la Biblia sin entenderle o lo hacemos porque sabemos que tenemos que hacerlo o pues vemos los cultos porque tenemos que hacerlo o tal vez estamos en las tardes de oración porque tenemos que hacerlo, pero realmente estamos ciegos, no hemos visto, no valoramos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Tomamos en poco ese sacrificio y nada más hacemos las cosas por hacerlas. Ok, Entonces, ok, perdón, gracias, Angélica. ¿Creen, hermanos, algún área ustedes puedan empezar ahora con este ejercicio que digas, ay Dios, en esta parte yo he mostrado ceguera? O sea, estoy viendo borroso las cosas. ¿Puedes pensar en algún área de tu vida, cualquiera de ustedes? Que diga, aquí han estado borroso las cosas, no los he visto como debería de ver. Ahora entienden por qué Jesús le dijo, no hables. Porque están viendo borrosos. ¿Se imaginan al ciego yendo por la calle predicando que las gentes son como árboles? No está viendo las cosas bien. Los discípulos predicando el evangelio y no teniendo una idea de quién era Jesús. O no ver con claridad quién era Jesús hasta que Él se los muestra. Wendy, ¿qué te hace reflexionar esto? Pues ahorita que le preguntaba a Angélica, le estoy comentando a mi chaparro, igual a veces nos enfrascamos a lo mejor en pensar que somos salvos por la gracia de Dios y somos conformistas. Pero pues al ver esto te das cuenta igual de que pues también el leer la Biblia no más es por leer, sino también entender y ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar y qué es lo que Él quiere que nosotros veamos realmente. Buen punto. ¿Qué nos llevó a descubrir entonces lo que Marcos quiso enseñar? ¿Cómo conectamos las historias? ¿Qué es lo qué nos ayudó? las transiciones que hay de un versículo a otro, de un párrafo, dijo, a otro. Muy bien. Entonces, hermanos, dos cosas están aprendiendo ya en estas clases. Número uno, para estructurar un libro, pon atención a las claves gramaticales, porque eso te van a ayudar a estructurar. Dos, pon atención a las transiciones. Pon atención a las transiciones, porque las transiciones te van a ayudar a unir párrafos, vagones, secciones más amplias. Las claves gramaticales te van a ayudar a unir textos, como la que mencionó Wendy al principio. ¿Qué no debo hacer? Creer toda enseñanza. ¿Qué debo hacer? Examinarlo todo, algo así.
¿Por qué? Porque se han levantado falsos. O sea, los conectores nos van a ayudar a examinar un versículo. Las transiciones nos van a ayudar a analizar toda una estructura. Hermanos, a veces las transiciones van a ser por frases como la que yo les mencioné. Vean la página 33 rápidamente en su material, por favor. Ahí van a ver algunos ejemplos, cosas que notar, dice ahí en el inciso B. Algunos van a ser cambios climáticos, ¿no? De pronto, todo la forma en que lo va narrando, a veces va a ser cambios de tema. Está hablando de una cosa y ya va a hablar de otra cosa. Entonces, se va a hacer obvio el cambio de tema. A veces va a ser un resumen, de pronto va a resumir lo que acaba de decir, un cambio de tono, de pronto va a estar exhortando y ahora va a estar felicitando, después va a estar preocupado, después va a estar angustiado, cambios de tonos, a veces una frase repetida, o a veces la geografía de dónde estuvo aquí, luego estuvo aquí, luego estuvo aquí y luego estuvo aquí. El personaje, a veces el personaje, son cosas, hermanas, que ustedes pueden tomar en cuenta para identificar una transición. Espero que este ejercicio les haya ayudado a ver la importancia de poner atención, y cuando ustedes entonces van a predicar o enseñar a sus grupos pequeños, una clase a unos jóvenes, una clase a los niños, no se vayan con lo secundario, sino ustedes puedan observar a través de la transición cuál es el tema que está desarrollando. En este caso, Marcos, es la ceguera. Y cómo necesitamos a un doctor que nos venga y nos dé vista. Estamos ciegos. Entonces hay cosas que nuestra vida puede estar ciega. Podemos tener una idea equivocada de qué es la vida cristiana, podemos tener una idea equivocada de qué es el ser felices, no lo sé, de la prosperidad, etcétera. Hermana Efa, ¿qué aprendió usted hoy? ¿Qué reflexión de todo esto? Pues me doy cuenta que estoy como los discípulos, medio veo. Ay, siempre nos pasa eso, hermano. Estoy igual. Pero bueno, con la ayuda del Señor vamos a poner también el interés para poder ir aprendiendo. Así es. Muy bien, excelente, hermano. Buen punto. Ahora sí que todos necesitamos colirio espiritual. Necesitamos que el Señor restaure nuestros ojos espirituales. ¿No es así? Sí. Erika, ¿qué te llevas? Ay, bueno, pues lo importante de poner atención en las transiciones, yo había leído el capítulo, pero en ese párrafo de los versículos del 22 al 26, donde habla del ciego, yo, o sea, no entendía el punto de por qué pasa esto, o sea, por qué Marcos lo puso acá, y ahora ya veo por qué es la ceguera. Yo jamás se me hubiera pasado acá esa enseñanza, porque tal vez solo lo leía por leer y reflexionar el texto de que si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y pues es algo para reflexionar, pero ahora está más claro y también estoy ciega y no borroso, hermano. Todo nos pasa a uno, todo nos pasa esto. Pues hermanos, la buena noticia es que Dios está sanando nuestra ceguera espiritual. Y dice el apóstol Pablo, entonces le veremos claramente. Entonces, cuando ya estemos con Él, le veremos cara a cara. Seremos como Él. Entonces, ahora es que siempre vamos a tener algo de ceguera, hermanos. Siempre. Entonces, pues yo creo que esto nos debe llevar a dar gracias a Dios, porque aún para aprender a estudiar la Biblia, a veces creemos que ya sabíamos y de pronto nos damos cuenta que estábamos viendo borroso, ¿no? Entonces necesitamos pedir a aquel que nos puede dar vista espiritual, que es el Espíritu Santo. Y hermanos,
va a llegar el día que ya no vamos a sufrir nada de ceguera, ni físico ni espiritual. Está genial. Bueno, hermana Guille, ¿algo? Pues pastor, igual como dice la hermana Eva, o como dicen los demás, estoy viendo borroso. Todavía. Y lo que hoy aprendí, de lo importante que es poder poner atención a las transiciones de la palabra. Eso es lo que me llevo hoy. Muy bien. Muy bien. Wendy o Pepe. Ya estamos terminando, hermanos. A ver, mientras, hermana Nelly, veo que ya no aguanta usted las ganas de compartir su pensamiento. Pues hermano, pues aprendimos acerca de las transiciones, pero pues es bien importante porque a veces el explicar este pasaje del 22 al 26 nos llevó a revisar desde dónde inicia, desde el inicio del capítulo. Entonces, a veces cuando nosotros explicamos, tendríamos que leer el contexto y la gramática, los lugares, para poder ubicarnos en ese texto que vamos a estudiar. Y a veces lo que antes hacíamos es nada más centrarnos en eso, pero no vemos todo lo que está alrededor. Y realmente desde el capítulo 8 nos dio toda la información para poder llegar a la conclusión de este pasaje. Excelente. Bueno, pues espero. Sí, hermana, estamos igual. Pues ¿alguien quiere terminar? ¿Algún otro pequeño comentario? Cualquiera, de todos, de todas. No sé si está bien decir todos, todas, o está mal gramáticamente. Debo decir con todos, si ya incluye. Ayúdeme, no, es una pregunta honesta. Ayúdeme. Sí, está bien con todos, pastor. Con todos. Bueno. Sí, incluye a hombres y a mujeres. Muy bien. Gracias. Ok, ¿alguien más? Con todas las personas. Con todas las personas. Ok, Pepe. ¿Qué tal? Yo sé que eso yo lo había escuchado en la clase de los varones, ¿verdad? Que doy los domingos. Sí. Muy bien. Gracias por por permitirme explicarlo con calma. Sé que para ti tal vez ya fue cansado. No, fue interesante igual. Y me motiva porque a veces leemos nada más por leer y no nos detenemos, y estos tips, estos conectores, estas palabras que unen, son bien importantes porque comprendes mejor. Muy bien. Pues último consejo que les doy es que pongan mucha atención a las transiciones, especialmente cuando lean un género narrativo, porque ahí es cuando va a usar mucho las transiciones. Las claves gramaticales van a resultar muchísimo de ayuda en las cartas, pero los conectores, los narrativos, en los históricos, porque están narrando historias. ¿Okay? Pues vamos a orar. Pues vamos a terminar dando gracias a Dios por este tiempo. Señor Jesús, gracias por permitirme tomar esta clase. Gracias por cada uno de mis hermanos que se conectaron hoy. Sé, Señor, que es cansado para todos. Sé que ellos tienen muchas más ocupaciones y hacen todo el esfuerzo para estar. Sé que la mayoría viene de su trabajo, están agotados, están desgastados físicamente, y una clase de 1 hora y media sin duda es pesado. A otros tienen cargas de trabajos, cargas de preocupaciones de sus hijos,
algunas responsabilidades laborales pendientes. Y Señor, sé que esto se acumula y a veces produce hasta estrés, ¿no? Pero Padre, permite que esto, Señor, no sea una carga para mis hermanos, sino al contrario, que sea un tiempo de descarga, un tiempo donde podamos recordar que la vida va más allá de nuestros quehaceres diarios, que hay una realidad que tenemos que reconocer, que hay un doctor que nos está dando salud de vista espiritual, que nos estás restaurando para que podamos ver y entender desde una perspectiva bíblica todas las áreas de nuestra vida. Señor, oro que este ejercicio que hicimos hoy les motive a mis hermanos y sea una herramienta más para que cuando ellos estén aprendiendo a estudiar tu palabra, la puedan poner en práctica. Señor, al final del día sabemos que es tu Espíritu Santo el que da la vista y gracias porque usas estos medios para ello precisamente. Padre, quédate con tu iglesia, con mis hermanos. Gracias por su esfuerzo una vez más. Por favor, recompénsales esto y provéles lo que necesitan. Sánales, por favor, también obras si están preocupados, que su corazón pueda hallar paz si están angustiados, por favor. Gracias por este tiempo. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias a todos, hermanos. Gracias.